Hermano, le voy a pedir por favor que abra su Biblia. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia. En la tercera carta del apóstol Juan. Tercera carta de Juan. Es casi tan pequeña como la carta de Pablo a Filemón. El día de hoy vamos a considerar el estudio de la tercera carta de Juan, del apóstol Juan. Ahora, mi plan, que primeramente Dios se va a llevar a cabo la próxima semana, vamos a estudiar todo este año, si el Señor nos presta vida, vamos a estudiar las 9 marcas de una iglesia sana, fuerte, firme, centrada en las Escrituras. Yo esperaba comenzar el día de hoy, sin embargo veo pertinente, según a las fechas, por las fechas en las que estamos, tocar este tema que lleva por título simple y llanamente así, consejo, nada más así, consejo. Es un consejo. Y para esto te voy a pedir que leas conmigo, tercera de Juan capítulo 1, bueno, el único capítulo que tiene, versos del 1 al 2. Dice así, dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Dice, amado, fíjate, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, fíjate, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ok, en esta temporada de Año Nuevo, hermanos, es muy común oír frases trilladas como estas, Fíjate, escucha. Feliz Año Nuevo. 365 nuevos días, 365 nuevas oportunidades. Siempre te deseo lo mejor, pero esta noche más aún, que cumplas todos tus sueños este nuevo año, y si no puede ser, que la vida te brinde muchas oportunidades para seguir intentándolo. Escucha bonito, ¿no? Fíjate, otro. Comienza el año corriendo hacia tus seres queridos, hacia el trabajo que te emociona y hacia la vida que sueñas. Otra. Te deseo muchas bendiciones, ¿no? O la nueva, que hoy ocupan, buenas vibras, buena vibra, mucha luz, pues, ¿quieres foco? O prosperidad y muchas bendiciones. O hay gente que dice paz y prosperidad, ¿no? Todo ese tipo de cosas nos dicen, fíjate, que el año nuevo sea como un lienzo, dice, en blanco, en el que podamos escribir con felicidad nuestro paso por la vida. Dice, todas estas frases, aunque están llenas de buenos deseos y buenas intenciones, sin embargo, carecen totalmente de sabiduría y de la voluntad de Dios para nosotros. Se escuchan bien bonitas, porque a quién no le gusta que te diga que te va a ir bien, ¿no? ¿A quién no le gusta? Sin embargo, no es lo óptimo, no es lo óptimo. Fíjate, son frases bonitas, poéticas, pero sin duda el mejor deseo es el que Dios tiene perdón, para nosotros. Te voy a leer el verso 2 de tercera de Juan 1, pero te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Bueno, vamos a leerlo en la Reina Valera y después en la Palabra de Dios para Todos. Dice, ese es el deseo que Dios tiene, fíjate, dice, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, fíjate, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora sí, vamos a leerlo en la Palabra de Dios para Todos. Ahí está apareciendo, fíjate, dice, querido hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física. Fíjate,
así como la tienes espiritualmente. Fíjate cómo Juan, porque él es el que escribe la carta para Gallo, fíjate cómo Juan desea que la salud y la vida de Gallo sean tan buenas y prósperas como su alma. ¿Lo ves? O sea, no está diciendo que tu alma y tu salud y tu vida prosperen. No, que tu salud, que tu cuerpo prospere como ya prosperó tu alma. Eso es lo que está diciendo. Fíjate, tal como su vida espiritual, fíjate que sin lugar a duda se encontraba sana. Aquí surge la primera pregunta. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo se encuentra nuestra alma? Nuestra vida en general es vamos a llamarlo así, es un reflejo del estado actual de nuestra alma. Ojo que no me refiero a nuestra manera, ojo que no me refiero a nuestra manera de vivir, ya que no siempre el hecho de estar enfermo o sano nos habla del estado de nuestra alma y espíritu. Porque muchas veces hubo mucho tiempo en el que se pensaba que la persona que estaba enferma físicamente pecó, ese pecó. ¿Quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe qué está pagando? Pero ese pecó. Sin embargo, aquí no estamos hablando de eso. Pero sin duda, hermano, algo que deja en evidencia el estado real de nuestra vida espiritual es la manera en la que nos conducimos, los frutos que damos, el testimonio que tenemos dentro y fuera de la iglesia y el testimonio que tenemos con los de afuera de la iglesia. Ahora fíjate, es por eso que la mañana de hoy vamos a considerar el ejemplo de dos hombres que son mencionados en esta carta. Fíjate, y de manera clara se hará evidente el estado actual de nuestra vida espiritual. Entonces nos daremos cuenta si hemos prosperado o nos encontramos estancados. Pero aquí el punto, hermano, es destacar la manifestación de la verdad o del error en la vida del creyente. Si hoy el Señor nos llamara a su presencia, ¿cuál crees que sería el veredicto para tu alma? Ya que dice la palabra que está establecido para todos los hombres que vivan una sola vez. Y después de esa vida seremos juzgados. ¿Cuál crees que sería el veredicto de tu alma delante del Señor? Más bien, ¿cuál crees que sería el veredicto sobre tu alma en presencia del Señor? Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O te diría, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Aquí lo que vamos a tratar de destacar, hermano, es la manifestación de la verdad o del error en la vida del creyente. Y para esto vamos a considerar primero, en primera mano, al receptor de la carta. Tal como la carta a Filemón, la carta de Juan se dirigió a una persona. Esa persona era Gallo, un hermano que se llamaba Gallo. Ahora, vamos a leer el verso 3, del verso 3 al verso 8. Pero le voy a pedir que si nos pueden ayudar con la Nueva Traducción Viviente. Tercera de Juan, capítulo 1, versos del 3 al 8, por favor. Sí. Fíjate, vamos a leerlo. Ok, Nueva Traducción Viviente. Va a aparecer en la pantalla para que usted siga la lectura con nosotros. Por favor, hermano. Ahí está, miren, fíjense, dice así. Tercera de Juan, capítulo 1, versos del 3 al 8, dice así. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron, fíjate, de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad.
le está diciendo, Juan le está diciendo a Gallo. Verso 4, fíjate, no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Verso 5, querido amigo, fíjate, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, fíjate, aunque no los conozcas. Verso 6, ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. Verso 7, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Verso 8, por lo tanto, somos nosotros, le dice Juan a Gallo, los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Fíjate, te voy a poner en contexto. Los maestros itinerantes de alguna manera conocían al apóstol Juan y le contaron que cuando ellos tenían que pasar por donde estaba la iglesia que pastoreaba Gallo, se encontraban con él. ¿Y cuál era el testimonio que tenían los maestros itinerantes de Gallo? Fíjate, le decían, oye, apóstol Juan, fíjate que conocimos un hermano que se llama Gallo y él es fiel a Dios. Número 2, él vive de acuerdo con la verdad, o sea, conforme a las escrituras. Número 3, que vive para servir. Número 4, y que es capaz de brindar una amistad genuina, verdadera y una amistad llena de amor. Número 5, también decían que Gallo tenía un buen testimonio en las iglesias y con los maestros que lo visitaban. Fíjate, hermano, cómo estos 5 rasgos son inequívocos de que nuestra alma y espíritu realmente han prosperado. Muchas veces pensamos que solamente va a ayudar o solamente va a apoyar a aquel que puede aportar con dinero, ¿no? Porque en ese caso, si de eso se tratara, creo que ninguno de nosotros tendría la capacidad de apoyar a la gente, ¿o sí? No podemos, porque ¿a quién le sobra el dinero? A mí no, ¿a ustedes? Fíjense, pero lo que realmente nos debería de poner a pensar, hermanos, es que solamente una persona, escucha lo que voy a decir, solamente una persona con un estado de vida resucitado es aquel que va a poder impactar la sociedad donde vive. Solamente aquel con una posición resucitada delante de Dios es quien va a poder impactar el mundo de los perdidos. Y no nada más el mundo de los perdidos, el mundo de los cristianos. Fíjate cómo este hermano Gallo, lo único que hacía era darles de comer, de permitirles que se quedaran, que a lo mejor se bañaban ahí, les daba de comer, les ponía comida para el viaje, porque sabía que los maestros itinerantes no recibían comida de alguien más que no fuese cristiano. Entonces, trata de imaginarte para qué trabajaba Gallo, para mantener a esos maestros. Fíjate cómo este hombre no necesitaba hacer de dinero, ni necesitaba tener grandes recursos para mostrar que su alma había prosperado realmente. Él simplemente les daba de comer, él simplemente les permitía descansar, tal vez oraba por ellos, el que estaba enfermo lo atendía, le ponía comida, ahora sigue tu viaje. Fíjate, ¿y qué hacían los maestros itinerantes con Juan? Le decían, es que esa persona es así, es así, es así. Nota cómo Gallo aquí está mostrando rasgos que deberían de describir a un cristiano. ¿Lo ves? Fíjate, te lo voy a repetir. Fiel a Dios, que vive de acuerdo con la verdad, que vivía para servir,
que era capaz de brindar una verdadera amistad. Y número 5, que tenía buen testimonio en las iglesias y con las personas que lo visitaban. Fíjate, esta es una de las mayores descripciones de una persona cristiana. Y vamos a estudiar cada uno de estos 5 puntos. Fíjate, primero, fidelidad a Dios. Yo te pregunto, ¿qué tan fiel eres tú? ¿Qué tan fiel eres tú a Dios? ¿Qué tan fiel eres tú a Dios? Vas a decir, bueno, pues yo me compré mi Biblia de estudio, ¿no? ¿O qué tan fiel eres tú a Dios? Bueno, pues yo ya practico el orden, ¿no? ¿Qué tan fiel eres tú a Dios? ¿Qué es la fidelidad a Dios? Fíjate, ¿cómo vamos? Fíjate, ¿cómo vamos en cuanto a la fidelidad a nuestro Dios? La fidelidad a Dios en la vida del cristiano es un requisito indispensable. Por ende, Dios demanda fidelidad de todo aquel que dice conocerle. Bueno, vamos a buscarlo, o va a aparecer en la pantalla. Fíjate, Primera de Corintios 4:1. Fíjate, Primera de Corintios 4:1. Fíjate lo que dice. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo. Fíjate, está apareciendo en la pantalla. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Fíjate lo que está diciendo, que los hombres, la gente que no conoce a Dios, nos tengan a nosotros por servidores de Cristo. Fíjate, y no nada más eso, dice, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, no vamos a administrar dinero, no vamos a administrar un lugar, vamos a administrar los misterios, la palabra del Señor. Fíjate, verso 2, dice, ahora bien, fíjate, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. A ver, ¿cuántos aquí somos servidores de Cristo? Creo que todos, ¿verdad? Ok. Si bien no todos vamos a predicar en un púlpito, si bien no todos vamos a ir a enseñarle a las naciones ni evangelizar muchas personas, pero todos tenemos el deber de servir a Cristo, ¿no? Y todos tenemos el deber de administrar correctamente los misterios de la palabra de Dios. Ok. ¿Qué tan fiel serías hallado tú, administrador de los misterios de Cristo? Fíjate, primero te digo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y después dice, ahora bien, se requiere, es necesario que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Fíjate, la fidelidad se traduce en confiabilidad, hermano, en disponibilidad, en integridad y lealtad. Pero escucha lo que te voy a decir, pero esta confiabilidad, esta disponibilidad y lealtad es única y exclusivamente a la causa de Cristo y el Evangelio, nada más. Por eso es que hay muchos pastores que abusan de las ovejas, porque dicen, no, tú tienes que ser fiel, pero fiel a ellos, no fieles a Cristo. Fíjate, todo esto sin dejar de lado, obviamente, la fidelidad a nuestras esposas o al esposo, a los hijos, a la familia, a la iglesia, a tu ciudad, a tu nación. Tienes que ser hallado fiel. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo cuando le escribió a Tito, Tito 2:7. Fíjate lo que dice Tito 2:7. Ahí está apareciendo en la pantalla. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Fíjate, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad.
Verso 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Fíjate, esto nos habla de una verdadera fidelidad, entrega y disposición a la causa de Cristo. Vamos a leer el verso 9, por favor. Fíjate, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ahora fíjate, la mejor manera, hermanos, de mostrar y adornar tu cristianismo es siendo fieles, es siendo leales, confiables e íntegros delante de Dios. Ahora, la próxima semana, si el Señor nos permite, vamos a comenzar a estudiar lo que les digo, las 9 marcas de una iglesia sana, y vamos a empezar con el Evangelio. El Evangelio es la primera marca inequívoca que debe de tener una iglesia para ser sana. ¿Por qué menciono esto? Hemos cometido el error, hermano, de solamente predicar la sana doctrina. La sana doctrina, ay no, es que es una iglesia de sana doctrina, no, que la sana doctrina esto, la sana doctrina esto. Pero se nos ha olvidado que la sana doctrina no nada más se predica, también se cree y también se vive. Como le está diciendo aquí, que tú adornes con tu fidelidad el llamado que el Señor ya te dio. Entonces fíjate, tenemos que ser hombres y mujeres fieles, tal y como lo fue Gallo. ¿Lo ves? Ahora, número 2, recuerda que estamos viendo los 5 rasgos que los maestros itinerantes le dieron a Juan sobre Gallo. Número 1, que era fiel a Dios. Número 2, que vivía conforme a la verdad o de acuerdo a las Escrituras. Fíjate, hermano, el vivir conforme a la verdad o conforme a las Escrituras solo puede lograrse escuchando y obedeciendo. Nada más. Fíjate, lo voy a repetir. El vivir conforme a la verdad o conforme a las Escrituras solo puede lograrse escuchando y obedeciendo. Te voy a leer lo que dice Santiago 1, del 19 al 25, si se puede en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Voy a repetirlo, Santiago 1, versos del 19 al 25, por favor. Ahí está. Está apareciendo en la Nueva Traducción Viviente para que lo puedas leer conmigo. Dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Dice, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Verso 20. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Verso 22. Fíjate, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Verso 23. Dice, pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Verso 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Fíjate, ahora, ¿cómo podemos vivir conforme a la verdad que es la palabra de Dios? Ahí lo acaba de decir Santiago, escuchando y obedeciendo.
nada más, escuchando y obedeciendo. Fíjate, algo que primeramente vamos a estudiar también la próxima semana es lo siguiente. Si tú tienes la doctrina, pero no obedeces, fíjate, doctrina menos obediencia, ¿sabes cómo se llama? Hipocresía. Si tú tienes, ahora, obediencia, pero sin doctrina, ¿cómo crees que se llama? Fanatismo. Pero si tú tienes la doctrina y la obediencia, dice la palabra, que entonces es poder de Dios para salvación. ¿Lo ves? Entonces fíjate, el principal problema dentro de la iglesia cristiana es que somos más oidores olvidadizos que hacedores. Ese es el problema principal en la iglesia cristiana, que nos hemos vuelto más oidores olvidadizos que hacedores de la palabra del Señor. Seamos aquí, recuerda que estamos viendo los 5 puntos o las 5 datos de descripción que dieron los maestros itinerantes sobre Gallo. Ya vimos que él, dijeron que era fiel a Dios. Número 2, ya vimos que él vivía conforme a la palabra del Señor. Aprendamos a imitar a Gallo. Aprendamos a imitar a Gallo. Vámonos con el número 3. Otra descripción del carácter cristiano de Gallo era que vivía para servir. Vivía para servir. Fíjate, aquí vamos a considerar el ejemplo de un verdadero siervo que estuvo a punto de morir en el cumplimiento de su deber, pero que no es muy mencionado ni tomado como un ejemplo de servicio. Fíjate, abre tu Biblia y va a aparecer en la pantalla. Filipenses 2, del 25 al 30. Filipenses 2, del 25 al 30. Y vamos a leerlo. Filipenses 2, del 25 al 30. Ok. Dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Verso 26, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Otra vez voy a leer el verso 26, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. O sea, fíjate, este hermano escuchó que Pablo se enfermó y se preocupó mucho. Verso 27, pues en verdad, fíjate, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Fíjate, verso 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Fíjate, al considerar parte de lo que Epafrodito tuvo que pasar por el servicio de Dios, mediante el sustento y comunicación del ministerio del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nuestra vida de servicio está bien diluida. Porque fíjate, este hermano, acaba de decir Pablo, que él le daba de comer, le proveía de lo justo para que él pudiera vivir y servir. Se enferma a punto de morir. ¿Qué hubiera sido de un apóstol Pablo enfermo y viejo? Solo, ¿no?
Y no nada más eso, Pablo dice, pregunta y dice, bueno, estuvo a punto de morir, no nada más me preocupé por él, sino por mí también, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero fíjate, si consideramos la vida de este hermano, que incluso enfermo llevó a cabo su labor, nuestra vida de servicio está bien raquítica, ¿o no? Hoy nosotros decimos necesitar días de descanso, necesitamos horarios accesibles para poder brindar nuestro servicio, instalaciones óptimas para estar a gusto, servir de manera correcta. Podemos decidir si nos esforzamos o no. De la misma manera, pues tengo casa y comida de todas formas, ¿no? Y sin embargo, Epafrodito estuvo al borde de la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en el servicio a Dios. Algo que ya hemos estudiado, pero el servicio a este hombre sin duda le costó pesos, pasos y pesares. Fíjate, no cualquiera está dispuesto a ofrecer su tiempo, su vida, sus posesiones, ya que esto requiere de un verdadero sacrificio. Ahora, ¿tú pondrías tu vida por servir y seguir a tu maestro? ¿Qué dices tú? A mí no me cabe duda, un cristiano que diga que estaría dispuesto a dar su vida por su maestro y que no sea capaz de ponerle un alto ni siquiera a su propio pecado, ni a sus compromisos, ni a sus prioridades, por servirle solamente a su Señor. ¿Te das cuenta? Entonces fíjate, estos tres primeros rasgos que nos muestran de Gallo, ya tan solo a nosotros nos confrontan. Y si pudiéramos decir, ¿eres fiel a Dios? Bueno, pues más o menos. ¿Vives conforme a la palabra? Bueno, pues eso intento. Número 3, ¿vives para servir? Ah, pues ahí ya no. Fíjate, entonces, ¿pudiéramos decir que nuestra vida ha prosperado delante de Dios? ¿Lo ven? Vamos a ver el encabezado 4. También decían de Gallo que era capaz de brindar una amistad genuina. Los maestros itinerantes decían de Gallo que era capaz de mostrar una amistad genuina. Fíjate, sin duda nuestro máximo ejemplo a considerar en este punto es nuestro Señor Jesús. Cuando dijo en Juan 15:13, no lo busques, dice, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál es ese amor? Que uno ponga su vida por sus amigos. Y nos dice en el verso 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora fíjate, una pregunta, ¿serías capaz de poner tu vida, tu tiempo, tus recursos y todas tus fuerzas al servicio de un hermano en Cristo? ¿Qué dices? Si es así, entonces eres capaz de brindar una amistad verdadera y es indicio de que tu alma y espíritu verdaderamente han prosperado. Este versículo lo vas a encontrar escrito en Separadores el 14 de febrero, Proverbios 17:17. Escucha lo que dice: en todo tiempo ama el amigo. No estamos hablando del amor de un hermano hacia Dios, estamos hablando del amor de entre un amigo a otro amigo. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Fíjate, y como dice un canto bien viejito, son un regalo de Dios, son verdaderos, y cuando las cosas no salen bien, te aman, te cuidan, y se supone que hasta oran por ti. Pero la verdad de las cosas es que el cristiano muchas veces no se porta amigo. Esa es la verdad de las cosas. El cristiano no se porta amigo, y lejos puedas tú depositar confianza en una persona que se diga cristiana, porque por lo general no puedes confiar en alguien dentro de la iglesia. Y esto no es normal dentro de la iglesia.
Es lo más común, pero no es lo normal. No es lo normal. Nos hemos conformado a que incluso podríamos llegar, bueno, ¿de qué sirve que yo vaya a la iglesia si después de todo, toda institución duplica en sí misma aquello por lo cual fue instituida? Entonces dices, la iglesia fue instituida para que el hombre pudiera conocer al Señor, para que el hombre pudiera salir de su pecado. Bueno, pues entonces dentro de la iglesia van a salir pecadores, ¿es verdad? Sí. Pero lo malo es que esto ya es normal. Esto ya es tan común que incluso llegamos a pensar en decir, no hay iglesias perfectas. Pero piensa en esto que te voy a decir. No hay iglesias perfectas. Pero el Señor Jesús, ¿por qué iglesia va a venir? Por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Entonces, ¿hay iglesias perfectas? Estoy de acuerdo, no. Pero entonces nos vamos a quedar, ¿no? Nota esto en el libro de Ezequiel, me parece. O no, Jeremías. Muchas veces muestra el amor de Dios hacia Israel de una manera tan hermosa, tan poética, pero entendámoslo como es. Es el Dios santo amando a un pueblo y a una iglesia que fornica con muchos. ¿Y qué espera el Señor de esa novia? Que limpie sus vestiduras. ¿No dice? También dice la palabra, ¿no? Dice, he aquí la canción de mi viña, ¿no? Y empieza a decir que abrió una viña, la coronó con vides escogidas, le dio agua, le puso cuidados, y cuando esperaba recibir algo bueno de su viña, ¿qué recibió? Uvas silvestres. Dice, esperaba fidelidad o santidad de la viña, dice, y aquí corrupción. Entonces fíjense, no nos podemos quedar, hermanos, pensando de que no hay iglesias perfectas. Está bien, no lo hay, pero si no lo somos, nos vamos a quedar cuando el Señor venga por su iglesia, porque entonces seremos nosotros aquella arruga, aquella mancha, aquel quemón que traiga el vestido de la novia, seremos nosotros. Entonces, hermano, no es normal que dentro de la iglesia no nos encontremos ni siquiera la confianza de tener un amigo dentro de la congregación. No es normal. Imitemos a Gallo también en este aspecto. No solamente esperemos encontrar un amigo, sino seamos nosotros hallados amigos dentro de la iglesia. Amén. Vamos a ver el punto, el encabezado número 5. Perdón por la tos, hermanos, perdón. También se decía de Gallo que tenía buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar, hermanos, qué piensa de nosotros la gente que nos rodea? Tratemos de pensar un momento. ¿Qué piensa de ti tu vecino? ¿Qué piensa de mí mi vecino? ¿Qué piensa de ti el que trabaja enfrente de ti o el que te ve a diario? ¿En qué concepto nos tienen los que no conocen a Dios? ¿En qué concepto te tienen a ti? Y tal vez en ocasiones podemos pensar que no importa lo que piense el mundo de la iglesia, pero la integridad, el buen testimonio y las buenas obras que como hijos de Dios podemos hacer son esenciales para que el mundo vea la obra de Dios en la iglesia. Te voy a leer lo que dice Mateo 5:16. Mateo 5:16, esto lo está diciendo nuestro Señor Jesús en el famosísimo Sermón del Monte. Fíjate, Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate, tus buenas obras no van a salvar a la gente, no. Tus buenas obras van a hacer que la gente glorifique a Dios, reconozca que Dios hace la obra en la vida de los hombres. Fíjate, tener un buen testimonio también es parte de los requisitos para servir a Dios en la obra del ministerio. Fíjate, abre tu Biblia por favor en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Fíjate, dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Verso 2. Pero es necesario, fíjate, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Verso 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Verso 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7, fíjate lo que dice. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, ¿importa lo que la gente piensa de nosotros? Sí importa. Y aquí yo te voy a poner un ejemplo. Hace tiempo conocimos una persona, iba a decir hermano, pero ese no era hermano. Llegó, según él era teólogo, según, y llegó y habló, y según muy correcto al hablar, y que según que trabajaba en el municipio, y total que robó a la iglesia, no me acuerdo si 6 o 5,000 pesos, algo así. Total, que nosotros estando ahí en Los Héroes, lo vimos que pasó. De hecho, ese día yo estaba predicando y se detuvo y se pasó, y yo creo que nos reconoció que se va. Seamos sinceros, nosotros no teníamos la capacidad de decirle algo, de correrlo o de impedirle la entrada, ¿o sí? No podemos. Sin embargo, algo que sí podíamos hacer es decirle a los hermanos: tengan cuidado con esta persona porque es así, es así, es así, es así, es así. Y por mucha muy buena intención que hubiera tenido, incluso por mucho que ya hubiese nacido de nuevo, nuestro deber habría sido advertirle a la iglesia de esa persona. Entonces, fíjate cómo ya su testimonio ya estaba quemado, ¿no? Por mucho a la iglesia que llegue, lo va a corretear eso de que es un ratero. Y digo es porque sigue sin pagar su deuda. Entonces fíjate cómo sí importa el testimonio que la gente puede tener de nosotros. Sí importa. Por eso es que es tan necesario no solamente la doctrina, escucha lo que voy a decir, no solamente la doctrina en la Biblia, sino la doctrina en la práctica, en la cultura que nosotros vivimos como cristianos. Por eso es tan importante, hermanos, que verdaderamente aprendamos a vivir una vida conforme al Evangelio. Desgraciadamente, creo que no tenemos ninguno de los rasgos, o muy pocos de los rasgos que distinguían a Gallo, ¿no? Tenemos muy poco de esos rasgos. Y ahora, fíjense, una vez más, de que el apóstol Juan alaba a Gallo, les dije que íbamos a considerar dos personas.
Vamos a considerar ahora la otra persona opuesta a Gallo. Ahí mismo, tercera de Juan. Pero ahora vamos a leer a partir del verso 9. Ok. Fíjate. Tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 9, por favor. Fíjate, aquí ya el apóstol Juan, ya terminó de describir quién era Gallo y todo lo que él hacía. Y aquí aparece otra persona. Fíjate, dice así: yo he escrito a la iglesia. O sea, Juan había enviado cartas a esta iglesia. Fíjate, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, fíjate, no nos recibe. Nota esa palabra, no está hablando en una sola persona. No nos recibe, verso 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjate, en aquel tiempo no se acostumbraba lo que vemos hoy en las iglesias. No se acostumbraba que hay un pastor para toda la iglesia. O puede decir que, bueno, es el pastor tal y aparte el pastor tal. Pero como él es el pastor principal, entonces vale nada más lo que él dice. Los demás solamente son de parapeto. No. Por eso es que Juan dice, no nos recibe. El único ejemplo de un solo pastor que pastoreaba una iglesia es un mal ejemplo. Es Diótrefes. Este es el único que, siendo el único pastor de esa iglesia, recibía las cartas, las veía, las rompía, y cualquiera que quisiera recibir algún maestro o alguna exhortación del apóstol Juan, les prohibía la entrada y los corría de la iglesia. Fíjate, ¿cómo es posible que la iglesia actual se parezca más a Diótrefes que a Gallo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que seamos tan selectivos? Que parloteemos de manera maligna como lo hacía Diótrefes y que nos parezcamos más a él y no a Gallo. ¿Cómo es posible, hermanos? Fíjate lo que está diciendo. No los dejaba entrar, les restringía la entrada, no permitía que el apóstol Juan predicara ni que sus cartas se leyeran comunalmente, y el que quería hacer que entrara la enseñanza del apóstol Pablo o de Juan, los corría. ¿Qué es lo que pasa ahorita en las iglesias cuando alguien viene y predica el evangelio verdadero? No le hagan caso, lo corren. Fíjate cómo es posible que la iglesia actual se parezca más a Diótrefes que a Gallo. Según lo que hemos visto hasta ahorita, ¿a quiénes nos parecemos más? ¿A Gallo o a Diótrefes? Y ahí viene el consejo. El consejo, verso 11. Fíjate lo que dice. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, fíjate, es de Dios. Si tú eres fiel a Dios, si tú vives conforme a la palabra, si tú eres un verdadero amigo, si tú tienes todos los rasgos que tiene Gallo, entonces eso quiere decir que tú le perteneces a Dios. Dice, pero el que hace lo malo como Diótrefes no ha visto a Dios. Fíjate, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Verso 13.
Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Fíjate, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. No solamente te da un consejo, imita lo bueno, no imites lo malo. También incluso le da la confianza o tiene Juan confianza de mandar algo tan sencillo como saludos y sabe que van a llegar. Esto, hermano, no solamente nos habla de que Gallo era una persona fiel, sino también una persona con la que verdaderamente se podía confiar y contar. ¿Qué tan confiables o qué tanto se puede contar con nosotros? ¿Lo ven? Entonces, si tenemos, hermanos, los rasgos que Juan nos habla de Gallo, entonces eso quiere decir que sí, que efectivamente nuestra alma, nuestro cuerpo ha de prosperar como ya ha prosperado nuestra alma. Tú decides si tomas el consejo de Juan: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este año que vamos a comenzar, hermano, que verdaderamente podamos no solamente aprender de la palabra, no solamente leer lo que vamos a leer en la Biblia, toda la Biblia por un año, sino que verdaderamente la doctrina pueda hacerse una práctica, una cultura dentro de esta pequeña iglesia, porque eso es lo que la gente va a mirar, eso es lo que la gente va a mirar, que vivimos lo que predicamos. Amén. Entonces, hermano, ese es el consejo de parte de Dios en esta mañana. Permítame orar por usted, Señor. Te doy gracias porque no nos dejas, porque no nos desamparas, porque podemos escuchar tu palabra y porque podemos ver a la luz de tu palabra si realmente nuestra alma ha prosperado, si realmente nuestra vida espiritual ha crecido o nos parecemos más a Diótrefes, Señor. Permítenos, Señor. Yo creo que va a ser más fácil llegar a parecernos a Gallo que a Jesucristo, pero Gallo no es nuestro modelo a seguir, eres tú, Señor. Dice tu palabra: porque ejemplos he dado para que como yo hice, ustedes también lo hagan. Ayúdanos a vivir un cristianismo práctico, a llevar a cabo este consejo, a imitar lo bueno, no lo malo, y a mostrar con esto que te pertenecemos a ti, solamente a ti, Señor Jesús. Queremos ser hombres y mujeres que viven conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad, conforme a quién eres tú, Señor. No queremos, Señor, seguir viviendo bajo nuestros términos ni bajo nuestros parámetros, sino queremos vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. El día de hoy, Señor, hoy no vinieron muchos de nuestros hermanos, pero te doy gracias porque no nos dejaste de hablar, porque no nos dejaste de confrontar con tu palabra, y todo lo contrario, Señor, nos has permitido escucharte. Permítenos vivir tu palabra de tal manera que sea poder de Dios para salvación. Dice tu palabra, principalmente para el que cree. En el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo. Permítenos, Padre, permanecer fieles a tu palabra, fieles a la predicación de tu palabra, fieles a la enseñanza de tu palabra, pero sobre todo fieles, Señor, al llevar a cabo tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por este tiempo, y asimismo hoy pongo en tus manos también, Señor,